Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy en nuestros enigmas de la historia hablamos de un personaje interesante, John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien. Hablamos de un escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, nacido en el estado libre de Orange, hoy parte de Sudáfrica. Es conocido principalmente por ser el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos. De 1925 a 1945, Tolkien ocupó la cátedra Rowlinson y Bosworth en la Universidad de Oxford, enseñando anglosajón, y de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en Merton. Era amigo cercano del también escritor C.S. Lewis, o como se conoce en el ambiente hispanoamericano, C.S. Lewis, y ambos eran miembros del informal grupo de debate literario conocido como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Para hablar de J.R.R. Tolkien, contamos con la ayuda de Shai Shemer. Bienvenido, Shai. ¿Cuál fue el origen de Tolkien? Cuéntanos. Muy extensa una pregunta para el tiempo que tenemos. Hablamos de un gran, primero vamos a definirlo como un filólogo que creó un mundo alrededor de su filología, ¿no? Como se dice muchas veces de él, hay una frase de John Ronald Reuel Tolkien, ¿sí? Una frase que habla sobre él, perdón, que pertenece a la categoría de los escritores que inventan mundos y no solamente que inventan o desarrollan historias. Él inventaba el mundo y también ese nombre que tiene, Reuel, su nombre está asociado al el suegro de Moisés, Jetro, como significa como amigo de Dios. Ahí tiene, es algo muy perspicaz pero muy sutil, que la vida va a conducirlo o él será conducido a un encuentro con Dios muy interesante. Él nace en 1892 y muere en 1973 y es profesor de filología en Oxford. Es católico convencido, convertido y convencido. Y indudablemente que tiene un concepto de la mitología, un concepto muy coherente de la misma, entre lenguas, historias y una visión cosmológica y cosmogónica muy especial, ¿no? Entonces, no empezó escribiendo novelas, empezó inventando lenguas y formas de comunicarse. Él nace en Bloemfontein, en la actual Sudáfrica, y es huérfano de padre muy pronto y regresa a Inglaterra con su madre. Es una figura decisiva, ella, Mabel Tolkien, que se convierte al catolicismo, ella principalmente por la influencia de John Henry Newman, y es un sacerdote y poeta inglés que, digamos, 65 o 55 años antes de su conversión, era la figura central de un movimiento en Oxford y fue muy influyente. Muy mal visto aún en Inglaterra estas conversiones, pero finalmente el mismo, John Henry Newman, fue canonizado por el Papa Francisco en 2019 y fue un paradigma para muchos y de alguna manera en su conversión y obra católica influyó en muchas personas jóvenes. Se convierte al catolicismo con vehemencia, Mabel, y eso le trajo rechazo social y familiar y muere joven, muere de una enfermedad muy poco tratada en aquel tiempo, que es la diabetes. ¿Sí? Solamente a partir de 1921-24 se empieza a mejorar la insulina, entonces era prácticamente una enfermedad mortal. Y Tolkien siempre, cuando ve todo esto en la vida, va a asociar la fe con el sacrificio y la fidelidad más que con el éxito. Entonces, ese trasfondo explica la melancolía de la llamada Tierra Media, el tema del exilio y la nostalgia por cosas perdidas, porque
va perdiendo en el camino seres queridos. Era un tiempo donde la gente tenía un promedio de vida menor, pero él cambia de tierras, tiene problemas económicos y tiene un problema familiar, se va quedando solito. Entonces llega la juventud y llega la guerra. Oxford y amigos puede conseguir realmente llegar a Oxford, forma el grupo, ¿sí?, que tú has nombrado, y sueñan con renovar la cultura inglesa y llega finalmente la terrible y desastrosa, como todas las guerras, pero esta en especial porque los que estudiamos un poco historia sabemos que era una guerra simplemente de caprichos y sin razones. ¿Cómo fue su experiencia en el frente de la Primera Guerra Mundial? La experiencia fue directa, ¿no? Fue traumática, fue decisiva. Él no fue un observador lejano, estuvo en el frente, vio morir amigos y salió marcado y milagrosamente vivo. Entonces se alista en el ejército británico tras terminar sus estudios en Oxford. Era una tradición en Oxford y en otras universidades que, digamos, los principios de muchos intelectuales o muchos formados digamos, de las clases más altas era realmente muy notorio que tengan el grado de oficial y vayan al frente. La premisa especial, muchos de Oxford, ¿sí? Podemos ver eso como documento en la película Carros o Carrozas de Fuego, después de la guerra que vienen las Olimpiadas, ¿no? Donde está también Eric Liddell protagonizando allí, después de la guerra, todo lo que había pasado, es decir, los que habían quedado y las bajas que había de estos estudiantes ya intelectuales y formados. Año 1915, y es el cuerpo de fusileros de Lancashire y segundo teniente, ¿no? Ya, digamos que van directamente con el oficial. El frente era el frente occidental de Francia y es enviado a uno de los escenarios más brutales de este conflicto, porque está en la batalla de Somme de julio-noviembre de 1916, donde hubo, y atención con este dato, más de 1 millón de bajas, entre barro, entre cadáveres, entre ruido de artillería. Tolkien no combate de la retaguardia, está en las trincheras en condiciones extremas. Estamos hablando de un shock, de muchos soldados que entran en shock de combate no reconocido, mutilaciones. Nace principalmente en aquel tiempo el famoso Pilates, ¿no? Después de la guerra mundial, la necesidad de trabajar con gente que queda con minusvalía muy fuerte, perdida también de la amistad de muchos porque han muerto y el concepto de amigos en ese tiempo era muy diferente a los amigos que tenemos hoy en las redes. Eso es una herida permanente. Antes de la guerra Tolkien formaba parte del PCBS que tú nombraste y un círculo de amigos íntimos con aspiraciones culturales y literarias. Eso también ocurría en otros países del mundo, también en España, donde había círculos literarios muy típicos de las universidades. Entonces, la cercanía de algunos de ellos era tan cercana, tan digamos, estrecha, mueren, otro queda afectado. Entonces, este proyecto común, juvenil, esperanzado, desaparece. Y Tolkien sobrevive, pero escribe después: para 1918 todos mis amigos, salvo uno, estaban muertos. La Tierra Media nace de un mundo, la obra donde los jóvenes no regresan. Entonces, salir del frente para sobrevivir, eso es muy importante. Él adolece de fiebre en las trincheras. Esto está transmitida por piojos, una fiebre alta, dolores intensos, agotamiento extremo, y finalmente es evacuado a Inglaterra y ya no vuelve al frente activo. La enfermedad, de alguna manera y en forma paradójica, le salva la vida y le permite empezar a escribir en hospitales y en sus periodos de convalecencia. Allí surgen los primeros esbozos de su mitología. Entonces, ¿cómo influyó la guerra en su literatura? Si bien no me lo has preguntado, pero o creo que sí, pero voy directamente al grano. Efectivamente, esa es la pregunta. ¿Qué influencia tuvo su vivencia militar concretamente en su obra literaria? Bueno, él niega que El Señor de los Anillos fuera una alegoría directa de la guerra, porque eso, digamos, lo condiciona a que, bueno, soy lo que soy por lo que fui. Entonces, Tolkien tiene elementos claros de influencia del frente de guerra y sus consecuencias. Paisajes devastados, esto sí puede nacer del frente,
el mal industrial, fábricas, humo, destrucción que está en sus obras, el cansancio moral, ¿sí? En sus personajes y la camaradería, la lealtad silenciosa entre soldados, se ve reflejada en su obra. Tolkien sabía que solo algunas cosas lo saben los combatientes. Y eso sí es claro, todos aquellos que han servido, hemos servido en tiempo, en algún tipo de disciplina militar, saben que es así, es la camaradería y las experiencias comunes generalmente nada simpáticas. El heroísmo real, ¿sí? No es tan grandilocuente, ¿sí? Es resistir cuando ya no queda épica, ¿no? Eso también muchos dijeron los sobrevivientes del Holocausto. ¿Por qué no se rebelaron? Y respondían, nuestra gran realeza o heroísmo fue poder resistir y poder sobrevivir para contarlo. Tolkien, entonces, y la violencia van tomando una visión más madura. Él no glorifica la guerra y no la presenta como redentora. Y también hay que subrayar que él hace hincapié en que el mal nunca justifica los medios, e incluso que la victoria deja heridas en todas las partes, heridas muchas veces irredentoras. Por lo tanto, los triunfos absolutos, que es el lenguaje típico de la época, eh, el bien que debe vencer, pero cuál es el coste, también se escondía en el lenguaje, en la política y también en la vergüenza de que puede eso esgrimir un ápice de cobardía. Los héroes regresan, pero sí regresan cambiados. Y esto también lo vimos con los que regresaban del Vietnam a los Estados Unidos y la incomprensión que tenía la sociedad con respecto a esos soldados que fueron enviados al frente, no fueron solo por gusto, muchos no querían ir. Los que vuelven de la guerra no vuelven iguales, indudablemente, y eso es lo que él hace hincapié. La guerra también desenlaza en Tolkien una esperanza. ¿Sí? Esto es muy importante. Él sigue creyendo en el bien, cree en la misericordia y cree que el mal puede ser derrotado, pero no con la ingenuidad de algunas partituras sociales. Aquí encaja el concepto de sí, la catástrofe, pero el giro inesperado es el bien. No borra el dolor, y esto es muy bíblico, lo transfigura. Y esto es lo que él realmente refleja. Por eso es muy importante que conoce la guerra desde el barro, desde el lodo, no desde los libros, no de la crónica imaginaria. Por eso su literatura nunca celebra la violencia, siempre la fidelidad, no exalta el poder, habla de resistencia, no promete finales felices, pero es esperanzadora y sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Esto es muy importante. Y claro, en la influencia, la imagen de su madre, con eso me había quedado, y también la huella espiritual, la vuelvo un poco atrás. Eh, Él tiene que luchar por un sustento y por una disciplina también que es necesaria. Hasta la muerte de su madre queda bajo la tutela de un sacerdote. Con Francis Xavier Morgan, sí. Claro, Morgan, voy a comenzar, garantiza esa educación, lo introduce en esa vida, un camino más sacramentado y de alguna manera también va controlando su relación eh, con algún amor o alguna simpatía que él puede tener. Él no renegará de esa disciplina. No fue rico, pero pudo vivir de becas, sus estudios fueron brillantes, su trabajo académico excelso y su ascenso social se debe principalmente al mérito y no a herencias en el círculo donde él se movía, principalmente. Tolkien aprendió que la fidelidad no siempre es recompensada, pero forma el carácter y eso lo hace realmente diferente. Es decir, no busca la fama y el mérito a través de fantasías. Y aquí viene la influencia de la fe en su literatura. Tal vez la alegoría no es directa, pero existe. Y hay que ser precisos porque la forma de escribir de Tolkien, para quien ha leído algunos de sus libros, no todos, pero le va conociendo, rechazaba la alegoría explícita, la hacía muy indirecta. No escribió alegorías, digamos, de tipo, digamos, de progresos de vida. No escondió personajes bíblicos en forma directa, no hizo propaganda
religiosa. No lo hizo. Pero él realmente va creando un mundo donde el objetivo es el bien, conforme a su definición, ¿no? Donde puede haber un hilo de conducción bíblica, pero también muy humana o muy humanista. El mal corrompe y no crea nada que tenga que ver con la vida. El poder absoluto deshumaniza al absolutista de sus acólitos. Así que la misericordia tiene consecuencias redentoras. Eso no solamente trabaja sobre una formación de tipo cristiano-católica, sino de una lectura bíblica, sino que también va con sus conceptos en su personalidad y conceptos pues, de la vida que ha tenido. Pero todo comienza a encajar. Entonces, es una teología de tipo moral, que está relacionada con la fe, que no es un sermón. Hay muchos personajes, ¿sí? Como la pequeñez como instrumento del bien, el sacrificio silencioso, la esperanza contra toda lógica. Entonces, ese giro inesperado, él mismo lo relaciona con la encarnación y la resurrección. El giro inesperado hacia el bien no elimina el dolor, pero, como he dicho anteriormente, lo redime. Y eso lo ve en la encarnación y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué lecciones y conclusiones podemos quedar en este momento, aunque volveremos en otro episodio a hablar del personaje? Bueno, que es católico, pero no beato. Discute con teólogos. Critica mucho los sentimentalismos religiosos. Y defiende, y eso es muy importante, una fe razonada y encarnada. Y eso lo relaciona con Lewis. Muy importante, incluso decisivamente su conversión al cristianismo. ¿Sí? Y no realmente lo quiere llevar a una línea católica. Mantiene una amistad intelectual profunda y también los dos se ponen de acuerdo en conclusiones contra la nueva empresa cinematográfica de Walt Disney que lleva la mitología a la pantalla. Ellos tienen con la mitología un romance de verdad y es por allí que Lewis entra directamente en la relación con Tolkien y queda apasionado. Tolkien no escribió desde una fe cómoda, sino de una fe más probada por la pérdida, la guerra y el sacrificio. Entonces, su literatura no es de escapismo. Nace de una fe y sabe que el mundo es duro, pero podemos decir que el bien, aunque herido realmente, no es derrotado. Es lo que él propone de alguna manera, ¿no? Con eso nos quedamos en este tiempo. Habrá más oportunidad para conversar sobre J.R.R. Tolkien. Muchas gracias, Seysemer. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.